PPG, que muchas veces personas que se acercan cada viernes nos preguntan cómo seguirnos, así que ahí tienen puestos los datos de nuestra página web, cómo seguirnos por Facebook y por Instagram. Bueno, me parece que ya han ingresado todos, Patricio, o sigue ingresando Sí, gente. no hay casi gente en la lista de espera, así que... ¿Querés darme pantalla? Bien. Bueno, entonces ahora nuevamente buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a quienes se acercan por primera vez todos los viernes, en general, de 12 a 14 horas. Tenemos una actividad científica de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, que es una institución que hace 65 años funciona en Buenos Aires. Una institución que hace pie en tres áreas, que son la científica, la asistencial y la de docencia. En este próximo agosto vamos a iniciar una diplomatura, que es una perspectiva vincular en educación, dado que sabemos que hoy, además de todos nuestros colegas, hay también muchos educadores, psicopedagogos, gente muy ligada a la educación que están presentes por la convocatoria. Les queríamos contar que esta es una diplomatura que se va a dictar online, que comienza el 28 de agosto, que es en un convenio con la UCES, y que apunta a capacitar a profesionales del ámbito educativo para intervenir sobre las problemáticas que afectan a los sujetos y a las instituciones, y que está dirigida a educadores, psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos, psicoanalistas, funcionarios de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales. La inclusión de diferentes profesionales tiene como propósito generar abordajes múltiples y apostar a copensar trabajando en equipo. El análisis de la trama vincular y la construcción de herramientas para resolver dificultades son esenciales para el abordaje cotidiano con las familias, niños, adolescentes, docentes, equipos de integración y directivos. Para quienes deseen saber acerca de las materias, de los días de cursada, de los talleres, por supuesto que esa información la pueden ubicar en nuestra página web. Y también seguirnos por Facebook o Instagram. Bueno, hoy estamos todos convocados frente a una propuesta académica que es pensar juntos, escuchar dos ponencias bajo el título Sufrimiento social de la juventud, marcas y autoagresiones en el ámbito educativo. Contamos para ello con la grata presencia de Karina Kaplan, doctora en educación, profesora de la UBA y de la UNLP, investigadora del CONICET, que cuenta con muchísimas publicaciones y libros desde hace muchos años. Y con Ezequiel Zapú, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, doctorando en Educación de la UBA, miembro del programa de investigación Transformaciones Sociales, Subjetividad y Procesos Educativos. Para quienes no conocen la dinámica, cada uno de ellos va a hablar algunos minutos inicialmente, todos los que quieran ir participando, con comentarios, con preguntas, con dudas, pueden ir escribiéndolas en el chat, y luego de la primera parte en que ellos van a exponer, vamos a poder intercambiar con los mensajes que ustedes fueron escribiendo. Bueno, Karina, te damos la palabra. Buenas tardes o buenos días, depende si almorzaron o no. Un placer
estar aquí con ustedes, invitada por Beatriz y la asociación, y junto a Ezequiel, con quien trabajamos cotidianamente. En primer lugar, quiero decir que estamos en un tiempo de excepción, incluso a veces lo llamo un tiempo sin tiempo, porque lo que ha variado es la condición y la significación del tiempo de todos nosotros, y a veces uno se pregunta si vale la pena conversar sobre algunas cuestiones que venía investigando, que ahora se resignifican. Y la respuesta es que sí, que vale la pena. ¿Por qué? Porque nosotros hace bastante tiempo, con un equipo importante en el sentido de cantidad y calidad académica, venimos construyendo una pregunta acerca de cómo es el tránsito de los estudiantes por la escuela, cómo es la experiencia escolar, cuáles son los procesos de subjetivación, cómo es que la escuela para nosotros ocupa ese lugar central en los fenómenos de biografización, cómo hacer para que la escuela y los estudiantes y las estudiantes que atraviesan por la cotidianidad puedan tener una experiencia subjetivante. Porque sabemos que la escuela construye subjetividad, y ahí está uno de los pilares de nuestras investigaciones. Entonces les decía que una se pregunta si vale la pena seguir hablando de algunos procesos que nosotros observamos en el cotidiano escolar en esta escuela sin paredes. Y creemos, como decíamos, que sí, porque la escuela está atravesando trama escolar, está construyendo, está tejiendo, entretejiendo vínculos, aún en la distancia. Entonces la pregunta es cómo establecer proximidad afectiva, proximidad pedagógica en tiempos de distancia física. ¿Cómo hacer para que esa distancia física, ese distanciamiento objetivo, material que tenemos, no se transforme en una distancia afectiva? Y entonces les vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver con supuestos de nuestras investigaciones, y después vamos a entrar de lleno en una investigación que a mí particularmente me interesa dirigir, que es la de Ezequiel, que por supuesto ya tiene vuelo propio, que es su doctorado, y en donde se refiere a una de las dimensiones de las violencias en la escuela y su relación con la emotividad, porque lo que sí tenemos como supuesto es que el orden escolar es de naturaleza afectiva, es decir, no se puede pensar el orden social ni el orden escolar entonces sin pensar en la trama emotiva que se teje y entreteje en el cotidiano escolar, aún, como les decía, en este cotidiano tan extraordinario y excepcional. Y entonces, partir de algunos supuestos, uno es que la violencia es constructora de subjetividad, que la violencia permite fabricar identidad, y que la violencia puede expresarse como una violencia contra los demás y con una violencia contra sí mismo. Que la violencia a su vez puede ser del tipo física y del tipo simbólica. A lo largo de la historia del sistema educativo se ha estudiado en general la violencia física, es decir, los castigos físicos. ¿Por qué? Porque históricamente en los orígenes del sistema educativo, apalear, pegar, violentar los cuerpos de los niños, no solo que era aceptado, sino que era legitimado porque formaba parte de la propuesta pedagógica. Que el padre, el adulto de la familia, o que el maestro, el docente, azotara al niño y violentara el cuerpo del niño a través de los castigos físicos. Tenemos, digamos, imágenes del sistema educativo en sus orígenes, con regletas, maíces en las rodillas, una serie de dispositivos de disciplinamiento de la fuerza, a través de la fuerza física de los cuerpos de los niños. Es decir, que los cuerpos de los niños han sido disciplinados a lo largo de la pedagogía, y esa pedagogía de castigo se consideraba legítima, porque el cuerpo de los niños era potestad de los adultos. Los adultos tenían la facultad de ejercer violencia, no solo la facultad, sino, les diría, casi la obligación pedagógica de ejercer violencia sobre el cuerpo de los niños, porque era una forma de disciplinar esos cuerpos y normalizarlos. Entonces, en general se ha estudiado bastante a lo largo de la historia del sistema educativo los castigos físicos, la violencia ejercida sobre los cuerpos de los niños. Y en los últimos años se empezó a investigar más la cuestión de la violencia simbólica, es decir, todos los procesos de inferiorización del niño. Nosotros relevamos la producción social de las violencias
de niños y jóvenes, no solo a través del castigo físico, como decíamos, la violencia sobre los cuerpos de los niños y jóvenes, sino también esa violencia más invisible, más aparentemente sutil, menos vista a los ojos de cualquier observador, pero que es una violencia simbólica que ejerce una forma de dominación, es el ejercicio de la dominación, en este caso simbólica, y que tiene que ver con sentimientos de humillación, sentimientos de vergüenza, no solo de las relaciones de adultos hacia los niños, sino de los niños y los jóvenes entre sí. Quiere decir entonces que podemos distinguir, en definitiva, dos tipos de violencia, que les voy a mostrar ahora cómo están imbricadas, que en general en los análisis teóricos y también empíricos han estado escindidas, una violencia física de una violencia simbólica, y les vamos a mostrar cómo la violencia física se significa a través del orden de lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una niña de 9 años, en una investigación en Colombia que tuve oportunidad de leer y de dictaminar, en una tesis, dice que venía pegándole sistemáticamente a su compañera y la maestra no entendía por qué, y entonces finalmente le termina confesando a la maestra, le pego porque es negra. Le pego es un ejercicio de violencia física, es una práctica de violencia contra el cuerpo de otro, pero la connotación, lo que tenemos que significar como esa violencia, es simbólica. Es esta idea de que ser negra es inferior, es considerada inferior, forma parte de las prácticas de racismo en la sociedad y en la escuela, y por lo tanto esa niña justificaba que a los negros se les puede pegar. Por lo tanto, una práctica que ella aprendió de la vida social, y que bueno, tenemos muestras en este contexto sobradas de los procesos de inferiorización, de criminalización, de la miseria, de la negritud, de las condiciones, digamos, de inferiorización en la que están expuestos los niños, niñas y jóvenes, y entonces le pego porque es negra. En nuestras investigaciones iniciales aparecía la idea, con jóvenes de sectores populares, escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, donde solemos hacer nuestras investigaciones, un joven nos decía, le pego porque tiene cara de pobre. La cuestión de la cara y el rostro son bien significativos para el orden de lo simbólico. La mirada es central para comprender los procesos de producción de violencia y de la emotividad cargada, digamos, que está en la práctica escolar, de la que está cargada la práctica escolar. Cuando un joven entonces nos dice, entrevistado, nos dice, le pego porque tiene cara de pobre, le pego, otra vez, es violencia física. Pero se comprende esa violencia física en la medida en que se comprenda que hay un proceso de criminalización donde el rostro aparece como la identidad del otro. Y no nos parece una cuestión menor pensar en la construcción de la mirada, en cómo educar incluso la mirada al interior de la escuela, que eso es algo que puede hacer la escuela, y ahí, digamos, nosotros tenemos esperanza en los procesos de democratización al interior de la vida escolar, siempre que uno se lo proponga y lo trabaje, por supuesto, y pueda visibilizar estas prácticas productivas en el sentido que tienen efectos subjetivos, efectos subjetivantes o desubjetivantes, porque la violencia puede ser un factor de construcción de subjetividad, pero también de destrucción, como vamos a ver a través de la investigación de Ezequiel particularmente. Quiere decir que la violencia puede expresarse como forma de autodestrucción, como comportamientos autodestructivos. Y entonces, cuando nos decía, le pego porque tiene cara de pobre, ahí empezamos a pensar cómo hacer para interpretar este tipo de discurso, que es un discurso que es social, que es antecedente a la escuela, pero que luego se reproduce de un modo particular en la escuela y que tiene que ver con los vínculos que allí se generan, es porque el rostro es históricamente el lugar, el locus de la identidad. El rostro, como expresión de lo social, es el locus de la identidad individual y colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, nos piden una foto para dar cuenta de nuestra identidad en el documento de identidad, en el pasaporte, ¿qué es lo que retratan de nosotros? El rostro.
quiere decir que el rostro es nuestro nombre, es el rostro, es el que da cuenta de nuestro lugar social. Entonces cuando este joven dice, le pego porque tiene cara de pobre, es expresión de la dominación sobre el cuerpo físico, pero también es expresión del orden de lo simbólico, donde hay individuos y grupos que son inferiorizados en la sociedad. Entonces el sentimiento de inferioridad, cómo se construyen estos sentimientos de vergüenza, de humillación, de inferioridad, y cómo esto deviene en violencias en las escuelas. Para poder comprender entonces la violencia física es necesario atribuirle a esa violencia física una significación simbólica. Así que bueno, con esta introducción me parece que podemos pasar a pensar estas formas de violencia que nosotros identificamos. Incluso hay otro investigador de nuestro equipo que está trabajando sobre el sentimiento de muerte, porque muchas veces esta violencia que se vuelve contra uno mismo se expresa en prácticas de suicidio o tentativas de suicidio. Quiere decir que esta violencia, por eso les decía, simbólica, que tiene que ver con el malestar básicamente y el sufrimiento social, categoría que a nosotros nos sirve para entender mucho de estos procesos, se puede volver violencia contra el propio cuerpo, contra sí mismo. En lugar de expresarse, como históricamente se ha hecho, como violencia física hacia los otros, se vuelve una violencia como forma de autodestrucción. Así que si te parece, Ezequiel, podrías comentar y después yo retomo. Bueno, gracias, Cari. Bueno, les comparto un poco lo que fue mi investigación de lo que sigue siendo, ¿no? Mi investigación de doctorado, y bueno, Karina me da el pie para esto con todo este planteo que ella hace. Para empezar, bueno, mi investigación se enmarca en el trabajo que realiza el equipo de investigación desde el año 2005, así que no es nuevo. Yo entré a participar en el año 2011 y unos años después empecé con mi investigación de doctorado. Principalmente lo que es interesante para hablar de las autolesiones es cómo fue el proceso de investigación y cómo llegué a las autolesiones. Porque intencionalmente al inicio mi investigación buscaba caracterizar la sociodinámica de la vida escolar centrándose en las emociones y en el cuerpo, pero lo que iba a buscar principalmente era esto que hablaba Karina un poco del cuerpo como signo de distinción, ¿no? Las marcas del cuerpo, tanto la vestimenta, los tatuajes, el color de piel, el rostro, ¿sí? Y cómo esas marcas corporales, esos signos corporales, distinguían entre unos y otros, entre ellos y unos otros, entre alguien que era agredido, violentado, y alguien que no. Bueno, que violentaba, digamos, ¿no? Entonces eso fue lo primero que fuimos a buscar. ¿Puedo compartir la pantalla? Ahí está. Ahí probá. Les comparto algunas, gracias. A ver, ahí está. Algunas diapositivas que muestran, perdón, algunos testimonios que fuimos encontrando. Nosotros para hablar de esto hablamos de racismo del cuerpo, y fíjense lo que dicen los jóvenes, ¿no? Dicen, generalmente los turros, ellos se paran en dos grupos, ¿no? Muchas veces, a veces en más, o a veces distintos, pero muchas veces se paran en los que son, o ellos llaman los turros, los negros, los villeros, bueno, hay un montón de nombres que puedan asignarles según el momento, según la escuela y demás. Dice, generalmente los turros son más morenitos, son más morochitos, no son negros negros, pero son más morenitos, no como yo que soy blanco blanco. Y los chetos son blancos, ¿no? Que sería el otro grupo, como yo, absolutamente blanco. Así que esa es la principal diferencia, o sea, los más morochitos de todos serían los turros. Acá, un poco lo que está marcando es el cuerpo como un signo de diferenciación, de distinción entre los blancos, los negros, los turros, los caretas, bueno, haciendo esta distinción donde unos se erigen como superiores y otros como inferiores.
que no es algo propio y exclusivo de este grupo, ¿no? Yo hice la investigación en 2 escuelas urbano-periféricas de la ciudad de La Plata. Y no es algo exclusivo de estas escuelas, sino que se escucha también en otros ámbitos y en otras escuelas, pero es interesante retomarlo y pensar cómo el cuerpo entonces funciona, como planteaba Karina, ¿no? De esta idea de le pegamos porque tiene cara de pobre. Bueno, acá aparece esta idea de quiénes son superiores y quiénes son inferiores en relación a cuestiones del cuerpo. Pero no solamente aspectos del cuerpo en lo que respecta al color de piel, sino que aparecen también cuestiones como los rasgos faciales en relación más vinculados a una nacionalidad o a una etnia, o ¿no? Es negra y paraguaya, otra que dice te humillan todo el tiempo porque no tenés zapatillas de marca, o a mí me cargan por ser petiza, o le pegamos porque tiene cara de pobre, que es este ejemplo que contaba antes Karina, ¿no? Fíjense que aparecen rasgos del cuerpo físico, ¿sí? Lo que podría ser el cuerpo más biológico, y lo que es otro de los componentes del cuerpo, que viene a ser el cuerpo tratado socialmente, ¿no? La parte de la vestimenta, las marcas corporales, los tatuajes, los adornos, etcétera, que son 2 componentes que plantea, por ejemplo, Le Breton. Diferencia. Y fíjense que empiezan a aparecer estas ideas cuando yo empiezo a indagar en relación al cuerpo como violencia en las primeras entrevistas, empieza a aparecer esta idea de te humillan, de te hace sentir mal, de inferiorización. Fíjense en este testimonio. Es una estudiante que contaba que ella iba al shopping con el hermano, ¿no? Dice, yo te juro, cuando fui al shopping con mi hermano a comprar ropa, sabés que no nos dejaban pasar, dice, vienen y se nos ponen 2 al lado, imagínate, ¿no? Se refiere a 2 guardias de seguridad. ¿Sabés qué vergüenza, no? Antes aparecía humillación, ahora vergüenza. ¿Sabés qué vergüenza nos hacían pasar los chabones? Se nos ponían al lado. Una vuelta mi hermano se calentó, se enojó, porque eran como 3 que tenía al lado de él. Yo me siento así, y el de seguridad, el chabón, se me pone al lado. Entonces mi hermano le dice, amigo, no te vamos a robar, ¿no? Aparece esta idea de vergüenza, ¿no? De sentir vergüenza frente a la mirada del otro, frente a la estigmatización que sufren por estar con determinada ropa. Inclusive, otro de los chicos, porque esto era en una entrevista grupal, comentaba que la discriminaban por comprar la ropa que ellos mismos vendían, ¿no? Eso era interesante también, porque no es exclusivamente la ropa, sino cómo la llevan puesta, cómo se lleva esa ropa, bueno, ¿no? La forma, la postura corporal, el color de piel, ¿no? Es todo un combo. Y en ese, ¿cómo decirlo? ¿No? En esa estigmatización se juntan varios factores y trasciende lo corporal, ¿sí? Nosotros hablamos de racismo del cuerpo porque tiene un origen, si uno quiere, en lo corporal, en lo físico, en el cuerpo, en el color de piel, puede ser en la ropa, en la postura, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Le Breton, que plantea que el cuerpo es un espejo de lo social, ¿sí? Lo que nos está indicando es un montón de cuestiones, dentro de las cuales está la condición social de la persona. Bien, y bueno, y empiezan a aparecer estas ideas de humillación, de sentirse mal. Y con esto, cuando yo empiezo a indagar en relación a los tipos de violencia y a las agresiones que esto genera, empieza a aparecer la idea de las autolesiones. Por ende, yo tuve que reformular el instrumento de indagación para empezar a preguntar y a profundizar más en este tema. Y empieza a aparecer esta idea que nosotros llamamos dolor social, ¿no? Que es cómo los jóvenes muestran que se sienten mal dentro de su grupo de pertenencia, o se sienten mal dentro de su escuela, o con la familia, o en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, un joven decía, en algún lugar siempre vas a tener problemas, sea en tu casa, sea en la calle, sea en el colegio, en cualquier lugar podés tener problemas. Eso es algo que te complica a veces, porque vos vas a un lugar con muchas ganas de ir, y llegas y te empiezan a decir cosas, te empiezan a joder, te cambia el humor, te empezás a sentir mal,
o con problemas que pasan en tu casa, de violencia, de que tomen, de que haya muchas discusiones. Eso es algo que te hace sentir mal a vos mismo, te perjudica. No, bueno, las situaciones que relataban los jóvenes, primero que es impresionante, el otro día comentábamos cómo a un externo que no me conocen y demás, sentándome con ellos una hora y media, una hora de entrevista, se abrían y contaban un montón de experiencias, ¿no? Desde situaciones de abuso familiar, de violencia en la escuela, familias con problemas de padres en la cárcel, o bueno, distintas situaciones escolares, y empiezan a relatar estas situaciones, a veces en primera persona y a veces en relación a sus compañeros, donde aparecen las autolesiones, ¿no? Las autolesiones como una forma de transitar, ¿no? De manifestar todo este dolor social, este sentimiento de vergüenza, de humillación, de inferioridad, que van atravesando en distintos ámbitos de su vida. Entonces, otra dice, por ejemplo, ¿no? Problemas, o sea, esta chica, por ejemplo, que es una chica que se producía autolesiones, se producía cortes, cuenta en cómo se relaciona con su amiga, ¿no? Dice, problemas, o sea, en sí nos hicimos mejores amigas y ahora es prácticamente como mi hermana, porque literalmente nuestras vidas son muy iguales, son peleas constantes con nuestras viejas. Nuestros papás están separados, nuestros papás en sí ni nos hablan, no nos registran, no nos dan bola. Muchos problemas con amigas, las dos estamos, hace una pausa, tenemos voluminosidad en la panza, y eso sí es bullying ya. O sea, el gordas, por más que en el momento no te afecte y digas, me chupa un huevo, cuando llegás a tu casa te largás a llorar. Llega un punto en que ya no bancás más nada, ¿no? Ella, fíjense cómo habla de distintos ámbitos de su vida donde no se siente reconocida. El reconocimiento es fundamental para los jóvenes, ¿no? Y ella habla de distintos ámbitos donde no se siente reconocida, habla de cómo ella, por sentirse gorda, sufre de bullying en la escuela, de acoso de los pares, y entonces plantea cómo esto no le da lo mismo, ¿sí? Dice, por más que en el momento, no, fíjense cómo hay también un manejo de las emociones, ¿no? En el momento no te afecte, dice, o no respondas, no reacciones de alguna manera, cuando llegás a tu casa te largás a llorar, ¿no? Por eso hablamos de dolor social, porque es un dolor que, si bien lo padece el individuo, está vinculado con las relaciones que tiene con sus pares, con sus adultos, o sea, en la casa, en la escuela, ¿no? Y eso va produciendo un sufrimiento que perdura en los jóvenes y que canalizan de distintas maneras. A veces a través de la violencia contra un otro, y a veces produciéndose autolesiones. Por ejemplo, esta chica, cuando le preguntábamos en relación a los cortes, decía, ¿no? Es como una salida, ¿no? Porque sienten, ella habla de amigas que se cortaban o amigos que se cortaban, porque sienten que cortarse es la única manera de que la persona o que alguien les preste atención, como ser la protagonista por un segundo, o por un día, o por horas nada más, para sentir que alguien la quiere, o que alguien está con ella. Y lo hacen como un método de salida. Si yo lo hago, sé que va a estar mi familia conmigo, sé que mi mamá va a estar conmigo, o que me van a querer más y que van a tratar de cambiar por mí. Hay personas que no, que lo hacen y no cambia nada, no va a cambiar nada, pero igual lo hacen para que su familia cambie, o para que su mamá cambie y le dé más atención. La atención que toda persona y todo adolescente necesita a esa edad. Esto es una nena de segundo año, una chica de 14 años, decía. Fíjense cómo aparece esta idea de llamar la atención, de solucionar los problemas. Son como discursos o frases que rondan alrededor de la idea de autolesionarse, ¿no? Por un lado, uno busca solucionar los problemas, o que igualmente no los soluciona, que no es la manera de solucionar los problemas, y aparece mucho que es un método, una forma que tienen los jóvenes para hacerse visibles, para llamar la atención, para mostrarse frente al otro, para lograr que
digamos, estén atentos con ellos y ser reconocidos, ¿no? Hacerse vistos. Esta idea de invisibilidad en la juventud, nosotros la trabajamos mucho y es muy fuerte, ¿no? Esta idea de no sentirse visto por los otros, ¿no? De sentir que uno no es reconocido. Entonces empiezan a aparecer estas ideas y aparece un contraste, que esto es desde mi punto de vista algo interesantísimo que sale en las entrevistas, que es la relación entre el dolor físico, ¿sí? Cuando uno se corta la piel, produce un dolor físico, y el dolor social, que es este que hablábamos antes. Y un joven decía, ¿y los dolores? Los dolores no los tapás cortándote los brazos. Los dolores los tapás hablándolos. En vez de cortarte los brazos, te lo digo por experiencia. Yo un día me corté como un idiota, me corté por impotencia, porque no sabía a qué pegarle ya, no sabía qué hacer. Discutí con mi papá, me pegó, me sangró todo. Llego al baño de mi casa y quería hasta apuñalar a mi papá, y él me desafiaba. Entré al baño, agarré un cuchillo de serrucho, ¿viste con los que cortás la milanesa? Y empecé a cortarme con toda la bronca y después me arrepentí, ¿no? Acá aparece esta relación, fíjense, entre el dolor físico y el dolor social, ¿no? Entre buscar una salida. Y es interesante cómo aparece la idea en algunos. Este joven, por ejemplo, ya había pasado por esa experiencia y había, digamos, y para él un dolor no tapa el otro, pero hay otras miradas también que plantean justamente lo contrario. Dice, como dijo mi amiga, vos cuando te cortás sentís como otro dolor. No sentís el dolor de adentro. Algo así, pero no te arregla los problemas. Si más allá de no solucionar los problemas, las situaciones que pueden ser las que están generando este dolor social, este dolor interno, ¿sí? Aparece esta idea del dolor externo como un dolor que tapa el otro, ¿no? Que hace desaparecer al dolor social. Dice, decían que se cortan porque querían ocultar el dolor que sentían adentro. El dolor físico no lo sentían nada. Ya llega un punto que no lo sentís. Eso es lo que me dijeron. ¿No? Frente a un dolor social tan fuerte, tan reiterado, tan perdurable en el tiempo, aparece un dolor físico atemporal que ocupa un espacio de temporalidad más breve y que oculta el otro, ¿no? Hace como que un dolor se guarde y aparezca otro por delante que ocupa el escenario principal, digamos. Y el último testimonio que seleccioné ahora dice, te hace sentir bien por un momento. El dolor físico calma más que el mental, porque en sí el dolor de la cabeza o lo que pensás es constante. Constantemente sos esto, sos lo otro. El dolor físico se va, ¿no? Esta es una chica que sí, que se autolesionaba y que, bueno, justamente está contando cómo para ella el dolor físico calma al dolor mental. Ahora, ¿qué cosas aparecen acá también? Aparecen dos ideas que son las de control y temporalidad que me parecen importantes e interesantes rescatar. Porque aparece esta idea bueno, un dolor que perdura en el tiempo, que es constante, que alguien sos esto o sos lo otro, ¿no? Hay algo de lo invariable ahí, no se puede cambiar, ¿sí? Si vos sos tal cosa, tenés tal etiqueta que te asignaron, bueno, eso es lo que sos, ¿sí? Y ese dolor interior no lo podés cambiar, no está dentro de tus posibilidades cambiarlo, ¿sí? No tenés el control sobre ese dolor. Aparecen estas dos ideas, ¿sí? Algo que es constante y sobre lo cual el sujeto, el joven en este caso, siente que no tiene el control, que no puede hacer nada en relación a eso. Por eso aparece este otro dolor, que es breve, ¿sí? Que uno puede decidir cuándo abrirse nuevamente una herida y cuándo no, si curarla, si poner un apósito, si cerrar la herida, o si volver a abrirla, si hacerse una herida más grande o más pequeña. Entonces, hay una sensación de control en relación a esto, ¿no? Y este dolor, de alguna manera físico, aparece como algo controlable. Por eso hablamos de que
también es constructor en algún punto de subjetividad. Vamos a ver ahora por qué en la siguiente filmina, ¿no? Aparecen también estas dos ideas que son interesantes, que son el sentido vital y el alivio, ¿no? Primero el alivio. Podríamos decir que con esta idea de control y de temporalidad y demás, y de tapar un dolor con el otro, aparece como una sensación de alivio, ¿no? Uno piensa que, o siente, o tiene esta ilusión de que, bueno, cortarme me produce alivio porque me hace olvidar o me hace tapar los otros dolores, ¿no? Dice, te hace sentir la felicidad por un momento, el segundo testimonio. Es como un porro, ¿no? Un cigarrillo de marihuana. Te agarra y depende qué tipo de droga sea, por un momento ves un elefante rosa volando, te hace alucinar. Pero esto no es que te hace alucinar, te hace sentir bien por un momento. ¿Sí? Esta sensación de sentirse bien, de estar aliviado frente a un dolor que perdura, ¿no? Y por otro lado, la idea del sentido vital, de buscar un sentido a la vida, ¿no? Dice, una amiga se corta, yo le pregunto, ¿para qué te cortás? Y me dice, porque necesito saber que sigo viva. Necesita sentir el dolor para saber que todavía sigue viva. Bueno, eso se reitera mucho también, ¿no? Como para esta idea de hacerse ver, de sentirse reconocido y de sentir que la vida tiene un sentido, ¿no? Por eso también los cortes en algún punto son constructores de subjetividad. Pero bueno, y no sé, por último, y para ir como dando un cierre, me parecía interesante retomar algunas ideas que hablan también del lugar de la escuela, ¿no? Y para preguntarnos, como decía Karina en su exposición al principio, cómo, eh, digamos, qué pasa en la coyuntura actual, ¿no? ¿Qué pasa hoy con los jóvenes y las jóvenes que no están asistiendo a la escuela, ¿no? Que están en su hogar todo el día y bueno, que están teniendo menor contacto social con sus pares, con los docentes y demás? Fíjense cómo la escuela aparece en muchos discursos también como un lugar donde pasan otras cosas, ¿no? Dice, me pasó el año pasado que una compañera se estaba cortando enfrente mío. Estábamos sentadas y ella se estaba cortando esta parte del pie, ¿no? Y señala el tobillo. Y fue y le avisamos a la preceptora, ¿no? El cortarse en un lugar público, ¿sí? O mostrar a los otros es un claro llamado de atención, ¿no? En algún punto buscar ser vistos, no se escondió para cortarse. Eligió la escuela, eligió su curso, los amigos, para, eh, digamos, dar este grito de ayuda o este llamado de atención. Segundo, yo me sentía mal por el fallecimiento, bueno, estaba de luto, y mi preceptora me entiende porque ella perdió a su papá, y con ella me sentía más cómodo hablando, ¿no? Un joven que se producía autolesiones y que esto mucho tenía que ver con la muerte de un familiar, y bueno, como en la escuela se encontraba, ¿no? Un lugar para sentirse bien. Y la última dice, mayormente sí, tengo con quién hablar, con mi mejor amiga, pero con mis familiares no, nunca. Bueno, la escuela como espacio de socialización y como encuentro de pares, bueno, no nos preguntamos en determinados sectores sociales y en determinados grupos cómo estarán atravesando este momento ¿no? Y para los jóvenes que padecen este tipo de problemáticas, bueno, cuán agravado está en este momento donde la escuela está lejos, los amigos están lejos, los pares están lejos, y bueno, queda un solo actor que puede no intervenir en esto, que es la familia. Entonces es más difícil. Si bien la escuela está, pero es mucho más difícil de hacer un seguimiento, de ver estas situaciones, de percibir esto y de hacer un trabajo con los jóvenes al detectar una de estas situaciones. Bien, mucho de esto que planteamos, lo plasmamos en un libro que les compartimos, y bueno, espero que sirva para pensar las intervenciones y para pensar cómo atraviesan los jóvenes sus trayectorias, y bueno, poder hacer algo con eso desde el lugar que a cada uno nos toque ocupar. Bueno, nada más. Bueno, mientras volvemos entonces a
la pantalla completa. Gracias, Ezequiel, gracias, Karina, por estos primeros comentarios, por estas nutridas frases, por este retomar de lo filosófico y de lo sociológico. Y al principio teníamos saludos para todos, desde muchos lugares de la Argentina, que a veces cuando nos juntamos presencialmente no podemos pensar juntos, y hay saludos desde Carmen de Patagones, desde Rafael Calzada, desde Bahía Blanca. Me parece que esto nos enriquece, nos nutre a todos, poder hacerlo tan federal a nuestro encuentro. Hay muchos saludos para cada uno de ustedes dos, que después van a poder ver en pantallas, y bueno, voy a retomar algunos de los primeros comentarios, mientras que ustedes, hay también saludos desde el Uruguay, mientras que iban hablando y estaban los flyers, surgieron como diferentes cuestiones que les propongo retomar. Una inquietud se basa en el tema del dolor social, un poquito preguntando si el dolor social se siente a toda edad, qué diferencias podríamos ir conceptualizando en las diferentes franjas etarias de este dolor social. Otra colega pregunta si cortarse produce un efecto de contagio entre pares. Tal vez era importante retomar, digamos, qué sería la idea de contagio. Hay algunos comentarios que hacen alusiones a la importancia de los grupos de pares en la adolescencia, hablando de la necesidad de la exogamia. Y hay un comentario puntual que nos hace puente con lo que pasó este verano en Villa Gesell, con los rugbyers, preguntando si el favorecimiento de la violencia podría potenciar hasta la muerte, y si se podría ligar estas situaciones que pasaron en el verano con los conceptos que ustedes están vertiendo. Alguien comenta que las lesiones cada vez se observan a más temprana edad, parece ser alguien que trabaja con grados pequeños y que dice que en niños de 9, 10 años se observan. Y hay un par de preguntas y comentarios acerca de los dispositivos con los que cuenta la escuela para trabajar las situaciones de violencia, si podrían explayarse un poquito sobre el tema de los dispositivos. Bueno, por ahí mientras que la gente sigue haciendo comentarios, si quieren Karina, Ezequiel, retomar por alguna de estas puntas. Bueno, en primer lugar, estamos en territorio sí, por lo tanto muchas de las respuestas ustedes podrían comentarnos a nosotros, porque creo que hay mucho de la intervención psicopedagógica docente que permite ayudar a curar las heridas sociales, como a veces me gusta y nos gusta llamarlo, ¿no? Nosotros consideramos a la violencia como un dolor social, pero también, como intentamos decirles, es que la escuela ocupa un lugar central para poder acompasar, acompañar ese sufrimiento social que expresan los estudiantes a lo largo de las entrevistas que nosotros tomamos, que se refieren a jóvenes escolarizados de escuelas secundarias. En los últimos 3 años trabajamos con sectores populares, pero no veníamos trabajando necesariamente ahí, pero nos permitimos hacer estudios más en profundidad y sí ahondar en los procesos de estigmatización de racismo que están al interior de estas instituciones y de los discursos, los relatos, las narrativas. A veces una cuestión que nosotros proponemos hacer en las escuelas es acerca, por eso les digo a ustedes, a ver si nos pueden ayudar, cómo establecer o estructurar narrativas del sufrimiento social. Porque finalmente nosotros somos investigadores y hacemos esto, reconstruir a través de relatos, experiencias en primera persona, de las y los estudiantes, algunos elementos que tienen que ver con esas formas de dolor social, las relaciones entre violencia y emociones, como verán, para nosotros son absolutamente imbricadas, porque ese malestar es el que lleva a la violencia. Entonces, sobre lo que hay que actuar es sobre ese malestar.
muchas veces uno actúa a nivel de la violencia física, pero si no comprende que hay una violencia que está latente, que tiene que ver con formas de discriminación, con formas de humillación, con formas de dinámicas grupales. Ahí vi en el chat que algunos lo comentaron, y efectivamente es así. Muchas veces hay estudiantes que recurren a la violencia física o simbólica para poder liderar grupos. Hay veces que hay dinámicas que se establecen en la vida escolar, y yo pensaba en esta virtualidad, que hay muchas cuestiones silenciadas, pero que sin embargo un niño, un joven que ha sido violentado a lo largo de su trayectoria escolar, se reproducen en formas de virtualidad. Por ejemplo, esto de esconderse detrás de la cámara, de no querer ser visto. Por un lado, esta necesidad de ser visto, pero a su vez, si uno es visto y va a ser humillado en una exposición pública, porque la virtualidad tiene mucho de lo público. Y las relaciones de humillación, de inferiorización, tienen que ver con la exposición pública del otro, ¿no? Siempre pensando que estamos hablando de relaciones sociales, de relaciones de poder. Nosotros no estamos muy de acuerdo con pensar en humillador y humillado, o víctima-victimario. Siempre estamos pensando en términos de relaciones sociales, de vínculos sociales. Creo que, digamos, en la asociación trabajan precisamente desde una perspectiva similar, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pero es una mirada relacional de las relaciones entre violencia y emociones. Así que bueno, nos invito a pensar, como decía Ezequiel, cuestiones que venimos hablando también para preparar esta conversación junto con Beatriz, es qué es lo que sucede en aquellos hogares en donde la están pasando mal ahora los estudiantes. Y uno resignifica mucho de lo que sí hace bien la escuela, precisamente porque en los testimonios aparece la escuela como el lugar de denuncia, de posibilidad de denuncia. Muchos de los actores intervinientes de la comunidad educativa, psicólogos, psicopedagogos, maestros, preceptores, hay una serie de figuras de autoridad que son un referente para estos temas, en el sentido de que pueden dejar de ser silenciadas estas prácticas que además los jóvenes se le atribuyen a sí mismos. El fracaso en general se vive como un fracaso personal, ¿no? Tanto digamos, en el fracaso de vínculos como en términos de fracaso escolar. Así que bueno, esa pregunta, cómo ayudar a compasar el sufrimiento social, cómo ayudar a curar ciertas heridas sociales. Y una clave para eso es entender que para ellos, para nosotros como adultos, cortarse el dolor físico es lo más extremo. A priori, cuando Ezequiel empezó a estudiar, a partir de los relatos que teníamos de las investigaciones anteriores, el corte como forma de autoasignación de identidad, de construcción de vínculos, a priori, personalmente, ustedes del campo de la psicología quizás tendrían otro a priori, pero a mí me parecía que cortarse, que tentativas de suicidio, era, digamos, una expresión de la violencia más extrema, porque se vuelve contra el propio cuerpo. Sin embargo, cuando uno recorre los relatos de los estudiantes, ellos dicen, el dolor físico se va, el que queda es el dolor psíquico. Incluso usa mucho la palabra psíquico. Vos me dirás, Ezequiel, si es así, pero a mí me llamó la atención de tu investigación, que ellos tienen muy claro que es un dolor psíquico, y lo atribuyen, digamos, a un dolor mental, psíquico, emocional, lo llaman de ese modo. Sí, tal cual. Sí, yo para agregar en relación a las preguntas, me parece también interesante esta idea que planteaban, ¿no? Que preguntaban del contagio. Yo no lo plantearía en esos términos, no diría que hay una cuestión de contagio. Sí pasa que es una práctica que a veces se comparte entre jóvenes, puede ser, no sé, por ejemplo, en los relatos que yo he ido recolectando, uno contaba cómo compartía ese tipo de prácticas con un grupo de internet, de Facebook, que no conocía, y donde, bueno, se juntaban ahí, se mostraban, se contaban, digamos, se mostraban los cortes que se hacían, se sacaban imágenes y ponían fotos. Bueno, y otro relato que había en una de las escuelas, no mientras yo estaba investigando, sino había habido antes, una chica contaba de un grupo que se autodenominaba el grupo suicida, donde
la práctica era ir a cortarse al baño, las iniciales del chico que te gustaba o la chica que te gustaba, y si no lo hacías no podías formar parte del grupo, digamos. Entonces, había de este tipo de prácticas más de manera colectiva o compartida con los pares, pero yo no hablaría de algo de contagio, sino es que un compañero ve que otro se realiza un corte y entonces, por ende, tiene riesgo de, sino que, bueno, puede ser, así como es una salida individual en algunos casos, o esta chica que compartía la práctica de autolesionarse con su amiga y planteaba, ¿no?, estas trayectorias similares donde la familia no la escuchaba, padres separados, en la escuela le decían gorda, bueno, etcétera, etcétera, no como a veces este dolor social es compartido, porque no es exclusivamente individual, y por ende a veces las prácticas terminan siendo también compartidas, ¿no? Después, en relación a las autolesiones a menor edad, también es verdad, que cada vez que exponemos estos temas frente a docentes o en otros ámbitos, nos cuentan que chicos de 11 años, no sé, cada vez más pequeños, incurren en este tipo de prácticas, lo cual bueno, es otro tema para analizar, ¿no? Es interesante. Y eso, pero nos parece, como para cerrar digamos, esta intervención con lo que planteaba Karina, de interesante de pensar, bueno, qué pasa, ¿no?, en este contexto y qué posibilidades, ¿no? Como la escuela como lugar de socialización y la escuela como lugar de denuncia de estas situaciones, o de denuncia en el sentido de poder detectar, ¿no?, de detectar este tipo de situaciones y poder tener una intervención pedagógica y una intervención psicológica también cuando lo requiera con los jóvenes. Bueno, ¿cómo hace hoy la escuela para qué dispositivos, qué herramientas puede tener? Bueno, es algo para pensar, ¿no?, en este contexto tan adverso que nos toca atravesar y que a muchos jóvenes les toca atravesar también. Sí, pensar también para estructurar un registro de las emociones, cómo ayudar a tramitar, a elaborar estas emociones, porque vamos a regresar a las escuelas, vamos a regresar presencialmente a las escuelas, pero vamos a haber atravesado todo un proceso de sufrimiento social, aún sin habernos mirado a la cara, ¿no? Y además pienso que va a haber menos abrazos, seguramente, más distancia física, entonces justamente la escuela es un lugar que genera lazo, y que las y los estudiantes en sus relatos a lo largo de nuestras investigaciones reconocen ese lugar de constitución subjetiva que produce la escuela a través de la trama vincular, y cómo un simple abrazo del profesor o una palabra, por eso la palabra es tan importante en este contexto de virtualidad, ¿no? Cómo la palabra ayuda a simbolizar muchas formas de dolor social. Sí, y me parece interesante resaltar algo que decías antes, Cari, que estas problemáticas y estas situaciones no hay que abordarlas y trabajarlas una vez que suceden exclusivamente, ¿no? La escuela y los profesionales tienen que abordar estas situaciones constantemente, trabajar sobre las emociones constantemente para pensar cómo darle un lugar a los jóvenes, cómo hacerlos sentir reconocidos y tener un espacio donde poder expresarse y donde sentirse bien, ¿no? Que es algo fundamental para cualquier ser humano. Entonces me parece que eso, no hay un momento específico donde abordar estas temáticas, sino que tienen que ser transversales al trabajo en la escuela y para con los jóvenes, ¿no? Fomentar el brindarles un espacio. Sí, además muchos de los componentes de los relatos estudiantiles tienen que ver con ciertos miedos. Sobre todo nosotros trabajamos mucho el miedo a la exclusión, el miedo a no ser parte de un grupo, a no poder ser incluido, integrado en una existencia más colectiva que trascienda la existencia individual. Yo creo que esto es lo que están queriendo los jóvenes y necesitan sentirse parte de una experiencia generacional. Por eso buscan tanto, sobre todo en la juventud, la confirmación por parte de los pares. Y si hace falta recurrir a la violencia, van a recurrir a la violencia si eso es un factor identitario.
y de inclusión. Entonces, a veces pensar justamente no la violencia en términos morales, sino en términos de constitución subjetiva, que es lo que favorece en términos de construcción identitaria. Por un lado, Karina, dabas el pie para ver cómo los psicólogos pensábamos estas cuestiones. Quiero decirles que el chat está lleno de preguntas y comentarios para retomar lo que ustedes van diciendo, más ligados a lo educativo, no tanto a lo psicológico. Me parece que ustedes tienen una experiencia en el campo, en donde pueden describir cuestiones que también pueden como después de alguna manera estandarizar, hacer porcentajes, ven grandes cantidades de poblaciones. Nuestro trabajo siempre es en el 1 a 1, mucho más singular, tomando todas estas cuestiones de lo familiar, de lo vincular, pero viendo en el caso a caso. Ninguno de nosotros por ahí podría armar una hipótesis cerrada acerca de por qué alguien se corta, si bien podríamos todos compartir lo que ustedes van exponiendo acerca del dolor social y de cómo a veces no alcanza, diría algo así como el psiquismo vincular para poder tramitar ese nivel de sufrimiento, y hace falta que alguien de manera concreta instale un corte allí donde otros cortes no pudieron semantizarse o simbolizarse. Mientras que leía las preguntas y los escuchaba, recordé una muy, muy vieja experiencia mía en la década, fines de las décadas del 80, principios del 90, como psicóloga en el Nacional Buenos Aires, donde en esa época, en esa institución, las discriminaciones, para retomar algunas de estas cuestiones que estaban en los flyers que ustedes abordaron, eran mucho entre orientales y occidentales, y creo que me lo acordé ahora pensando en esto que traían ustedes de la vuelta a la escuela, pensando, digamos, en la mascarilla, en todo lo que por ahí ahora derriba algunos muros, pero verdaderamente en aquella época en donde los chicos occidentales iban a la escuela como un estigma importante por el tipo de colegio, pero también a socializarse, mientras que los chicos orientales en general iban enviados por sus familias, porque Buenos Aires daba un certificado de bachillerato internacional con el cual después podían ingresar a cualquier universidad del mundo. Y lo que no estaba legalizado en esa población era justamente que vayan a la escuela a hacerse de amigos. Eso era decodificado por esas familias como una pérdida de tiempo. Siempre recuerdo con mucho cariño que uno de los chicos que venían más seguido al gabinete eran chicos orientales que sufrían mucho porque querían hacerse de amigos, y no era que la división los expulsaban, eran sus familias las que de ninguna manera aceptaban, digamos, este rol social que la escuela podía ofrecer, ¿no? Por ahí sobre esto podríamos como pensar, pasadas algunas décadas, algunas cuestiones de hoy en día. En el chat, mientras van pasando cosas muy interesantes, que son viernes a viernes, algunas preguntas que los mismos participantes del chat empiezan a contestar. Tengo la impresión de que en esta nueva lógica de encuentro que se va armando, se van armando al mismo tiempo distintos encuentros, ¿no? Están los encuentros de las ponencias, de los que escuchan y contestan, de los que van dando soluciones a problemas que otros plantean, y creo que es interesante retomarlo para también poder pensar cómo vamos a trabajar con los grupos cuando algo de todo esto se va haciendo cada vez más masivo. Hay algunas preguntas y comentarios que vuelvo así a socializar, así vamos juntos pensando. Por un lado, hay varios colegas que preguntan sobre los dispositivos de intervención. Es algo recurrente, digamos, si ustedes podrían aportar sobre estos dispositivos. También alguien habla sobre el ciberbullying en este momento, como aportando que tal vez no haya que esperar hasta la vuelta a la escuela para pensar cómo esto se va jugando, sino hoy en el presente, cuando las lógicas de interacción de los adolescentes, de los niños, son a través de los celulares, de las redes sociales y del ciberbullying. Alguien pregunta si podrían explicitar un poquito más sobre el concepto de la narrativa del dolor. Hay varios comentarios que apuntan
sobre la importancia del trabajo interdisciplinario para estos nuevos tiempos. Algunos colegas nos invitan a pensar sobre el rol de la escuela en tanto si debe o no involucrarse en la denuncia al visualizar situaciones como las que Ezequiel fue puntuando. Y también hay algunos comentarios acerca de que todos estos temas de los que estamos hablando no se abordan en la formación docente, no son parte de la currícula. Eso se escotó más cómo pensarlos, cómo completarlos. Bueno, por ahora, si quieren, retomamos por alguna de estas cuestiones. Respecto del papel de la escuela, primero que tienen razón, o sea, estas temáticas son poco trabajadas, también dentro de las investigaciones. A nosotros nos costó bastante encontrarle algún marco teórico del cual estuviésemos también convencidos de que tenía que ver con nuestras líneas de pensamiento y de acción. Y tienen razón en que son temáticas que se trabajan bastante poco y que en general, digamos, hay una mirada muy biologizante sobre lo social, ¿no? O sea, muy puesta en el orden biologicista, incluso parte del racismo biológico, digamos, que tiene que ver con, hay estructuras, casi les diría innatas, que parece que algunos se cortan más que otros, y entonces ahí hay que discutir bastante, digamos, esas perspectivas. Entonces, digo esto que me parece interesante estos espacios, porque también hay que hacer, como ustedes decían, un recorrido interdisciplinario, pero entender que hay disputa de sentido respecto de estas cuestiones. Hay algunos que lo consideran como que hay gente que naturalmente trae una suerte de gen para cortarse, casi lo diría, incluso la familia es vista como un gen, casi como inevitable, y entonces ahí poco se puede intervenir, o se podría intervenir en el orden de lo biologicista. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay bastante material. UNICEF tiene un módulo del que yo participé como autora junto a otros colegas sobre el tema de suicidio, por ejemplo, en nuestro equipo de investigación. Ezequiel mismo formó parte, digamos, de la producción de ese material, que por supuesto es todo un rompecabezas, porque como decíamos, no hay demasiada experiencia, tampoco a nivel internacional, de intervención. Sí, quizás desde hospitales públicos, desde algunos lugares, pero no desde el ámbito escolar, y por supuesto que la formación docente muchísimo menos, y es un lugar central para poder visibilizar. Y quiero decir que sí que forma parte de lo pedagógico, porque miren hasta qué punto, porque en nuestro Código Civil de la Nación, que rige nuestros comportamientos, nuestra convivencia, hay un artículo específico que dice que a los niños no se los puede dañar, ni físicamente, ni psicológicamente, ni socialmente. Quiere decir que, digamos, el castigo físico, por ejemplo, es ilegal en nuestro país. Reconoce específicamente que no se puede ejercer violencia física contra los cuerpos de los niños. Entonces hay todo un trabajo que para nosotros es cultural. Para el Código Penal es un trabajo judicial, pero nosotros no podemos judicializar las relaciones sociales y educativas, a menos que así lo requieran, porque hay situaciones de extrema violencia hacia los niños. Entonces el sistema educativo no puede permanecer indiferente, porque forma parte de su compromiso ético, pero además porque, digamos, nosotros estamos en una sociedad en que acordamos que a los niños no se les debe pegar, que al cuerpo de los niños no se violenta, que la violencia física forma parte, digamos, de estas experiencias traumáticas, porque hay algo que yo vengo trabajando, o pensando, quizás más que trabajando, porque trabajando implicaría, digamos, tener más testimonios también sistemáticamente, es algo de la pedagogía del trauma, ¿no? Cómo todas estas situaciones forman parte de un trauma colectivo. Mirar lo que ustedes decían, ¿por qué en esta época? ¿Cuáles son las condiciones de época que hacen? El capitalismo tiene mucho que ver con eso, y la forma de exageración del individualismo. Y unas sociedades de criminalización de la miseria y de la juventud.
tiene mucho que ver con que los pibes se corten. Por eso digo, hay algunas cuestiones que pueden explicarse por lo familiar, por lo individual, pero siempre hay que darle un marco situacional, contextual, de época. Las transformaciones sociales, incluso estatales, inciden en los procesos de constitución emotiva. La estructura social se vincula a la conformación de una estructura emotiva. Sí, a mí me parece en relación a, bueno, dispositivos de intervención y, digo, me parece que retomar esta idea, ¿no? De que la intervención es constantemente, digo, cuando yo, docente, ¿no? Percibo en mi clase que estoy dando la clase y uno le dice, no sé, dale negro, no sé qué, a otro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no seguir dando la clase, ¿no? Digo, marcar estas situaciones, intervenir sobre estas situaciones, preocuparse, ocuparse de que los estudiantes se sientan bien y estén bien, ¿no? Eso como principal. Después, bueno, frente a una situación de autolesión explícita, habrá que pensar otras intervenciones, habrá que comunicarse con las autoridades de la escuela, con el equipo pedagógico que tenga, depende la escuela y la jurisdicción y demás, esa escuela, y bueno, para ver la mejor forma de intervención en relación a la situación particular. Cada situación es diferente también. En relación a la formación docente, sí, algunas de estas problemáticas exceden a la formación docente y sería bueno empezar a pensar en el marco de la formación docente. Hay algunas experiencias igual, capacitaciones o espacios o postítulos donde se abordan algunas de estas temáticas, pero sí, estas como otras, como el trabajo con un grupo, ¿no? Digo, la dinámica grupal tampoco es algo que, por lo menos en mi época cuando hice el profesorado, no estaba presente y es fundamental también para trabajar estas cuestiones. Bueno, me parece que el trabajo interdisciplinario es sumamente necesario, ¿no? Para este tipo de situaciones. No es la escuela sola, la escuela tiene que apoyarse en otras instituciones, en otros profesionales, no es el docente exclusivo el que tiene que resolver y solucionar esto, sino que tiene que haber un tipo de intervención más, digamos, más profundo, no es algo que en una clase o un docente solo puede resolver y terminó la temática ahí, ¿no? Y bueno, Sí, el ciberbullying. Sí, no, bueno. perdón. No, que nosotros participamos de muchas instancias, insisto, nuestro lugar, digamos, donde nos sentimos más cómodos, yo por lo menos me siento más cómoda como investigadora porque tengo más elementos, pero sí es verdad que hay mucho recurso. Por ejemplo, estuvimos participando en la asesoría de un programa que se llama Faces, que son microrelatos que se los recomiendo, faces, justamente faces, rostros, que es del canal Encuentro, junto con la televisión pública japonesa, que hay una serie de relatos, de experiencia, también de dolor social, en este caso de jóvenes, que han sido victimizados. No me gusta mucho la palabra, pero es la que se suele usar, ahí incluso se habla de bullying. Nosotros no consideramos la noción de bullying porque nos parece que está muy mercantilizada y porque, insisto, pone mucho el foco sobre caracterologías o patologías individuales y no tanto en una relación social. Quiero decir con esto, no hay jóvenes ni niños para nosotros naturalmente violentos, sino que hay relaciones donde la violencia predomina, situaciones, dinámicas, tramas. Entonces ustedes preguntaban cómo intervenir, bueno, intervenir sobre una trama grupal, porque a veces uno aísla, digamos, ese caso, ¿no? Por lo menos por nuestra experiencia también de haber hablado con los estudiantes, pero también por ser pedagogos y pedagogas, bueno, lo que hay que hacer es trabajar sobre la dinámica social de estigmatización. Y ahí entonces ver cómo se sienten, cómo te pones en el lugar del otro, qué pasa con los procesos de inferiorización, porque si hay un sentimiento de inferioridad es porque hay alguien que porta un elemento de superioridad. Bueno, ¿cómo se da esa relación? No pensando, insisto, en, incluso nosotros desnaturalizamos en nuestras publicaciones, que por supuesto les va a quedar toda a disposición, la mayoría está digitalizado de acceso abierto, y si no nosotros se los pasamos por vía de la asociación y de Beatriz,
justamente trabajamos sobre esta idea de que no se puede atribuir un gen de la violencia, así como no se puede atribuir una emotividad a alguien que sea más proclive a ser humillado. En todo caso, pensar cuáles son las condiciones y no colocarlo en el individuo por fuera de lo social. Bueno, ahí hay toda, digamos, una perspectiva a construir. A nosotros, digamos, para poder hablar de dispositivos o formas de intervención, nos interesa primero construir perspectiva, construir marcos teóricos, marcos referenciales para mirar el mundo educativo, para mirar ese mundo simbólico que se trama, se teje y entreteje en la cotidianidad escolar. Gracias, Karina, gracias, Ezequiel. Les sigo leyendo y sintetizando lo que nuestros concurrentes del día de hoy van escribiendo. Cada vez me parece que en la medida que la charla va avanzando, van apareciendo interrogantes bien concretos sobre cómo resolver las situaciones, sobre la formación docente, digamos, estamos yendo como desde algo más macro, me parece, a situaciones en las que se generan muchas preguntas. Veremos si en los minutos que nos restan podemos esbozar algunas respuestas, si ustedes pueden tener algunas respuestas. Por un lado, algunos les preguntan acerca de los marcos teóricos con los que ustedes se manejan, si podrían explicitar un poquito más los autores para poder indagar sobre el tema de la violencia simbólica. Siguen agradeciendo la gentileza con la que ustedes van vertiendo los conceptos. Se habla de que la escuela está obligada a involucrarse. Alguien dice que los docentes tienen guías de intervención ante situaciones conflictivas, pero que le parece, y les preguntan a ustedes qué les parece, si habría que actualizar esa guía. Un par de docentes, estimo yo, o psicopedagogos, hablan de la importancia de la escuela de elevar informes y de trabajo en red. Una colega pregunta cómo incluir estas temáticas de las que estamos hablando en la escuela, en la currícula, más bien, ya sea transversalmente, en distintas materias o en talleres. Después hay un par de comentarios que apuntan más a cómo apuntalar a los docentes ante estas situaciones. También alguien con mucha franqueza dice que muchas veces los docentes padecen también todo esto que ustedes están enunciando, de tantas observaciones que han hecho con los alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer cuando además alguien es un sujeto pasivo, digamos, de eso que tiene que liderar activamente? Hay un par de comentarios al respecto. Bueno, no sé si quieren. Bueno, en primer lugar, agradecer porque nos deja pensando mucho, y este es un espacio para construir juntos, así que simplemente una puede decir algunas pinceladas digamos, de lo que va surgiendo, y seguramente ustedes están haciendo procesos autorreflexivos. Nosotros mismos, Ezequiel y yo, con las preguntas de ustedes que está también procesando Beatriz, nos da nuevas preguntas, por suerte, así que nos va a quedar mucho material también para pensar. Pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente, es verdad que son temáticas que hablan del sufrimiento social, por lo tanto, digamos, se refiere a prácticas culturales. Por ejemplo, a mí me hizo mucha significatividad cuando estaba dando, digamos, una charla así como con ustedes, presencial, que una maestra se levanta y me dice, porque yo hablaba sobre las cuestiones de racismo, racismo de clase, racismo del cuerpo, ¿no? Todas las formas, expresiones del racismo que son formas del racismo estructural, pero que también son de los microracismos, de lo que estamos hablando, y se habla poco justamente por lo que ustedes decían, son de los microracismos en la escuela. Esta cuestión del color de piel, de ser moreno, de ser morocho, de ser pobre. Imagínense cuando volvamos a la escuela que todas estas formas de desigualdad, como nosotros de alguna manera reproducimos esas formas de desigualdad en la escuela, por supuesto en forma inconsciente, porque estamos hablando del inconsciente social.
si hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, todos estos mecanismos que se funcionan de un modo inconsciente. Ningún maestro se va a proponer, digamos, hacer sufrir al otro, ningún estudiante se va a proponer hacer sufrir al otro, digamos, en absoluto. Funcionan como mecanismos que regulan nuestras relaciones, que se producen y reproducen y confirman algunas veces el orden social. Entonces, esta maestra se levanta cuando yo estaba comentando estas cuestiones y también pensando cómo hacer para ayudarlos, y me dice, ahora que estás comentando estas cuestiones, me doy cuenta que nosotros nombramos a un lápiz, y que los chicos lo nombran, y yo también, como color piel. Fíjense, en una práctica tan pequeña, las micro prácticas culturales de la escuela, yo creo que es ahí donde se hacen las grandes revoluciones simbólicas. Si ustedes me preguntan, ¿dónde se hacen las revoluciones culturales? Es en la escuela, precisamente por esto. Porque esta maestra, luego de pensar en los marcos teóricos del sufrimiento, nosotros formamos parte también de la producción de esos marcos teóricos, junto con Bourdieu, con Elías, con Le Breton, con Estigma de Goffman, o sea, son como un rompecabezas que uno va armando, pero le pide prestado, porque nosotros pensamos junto a los autores, pero yo no soy la viuda de Bourdieu, por lo tanto le puedo hacer decir a Bourdieu cosas que a mí me interesan también en función de los trabajos de campo que vamos haciendo, ¿no? Porque, digamos, nuestro pensamiento teórico tiene que ver con los referentes empíricos, con lo que encontramos en las investigaciones. Pero entonces, fíjense, esta maestra abrió una llave enorme para ella, pero fundamentalmente para nosotros como investigadores, de pensar cómo hacer para encontrar en esas microprácticas culturales elementos que funcionen como marcas de distinción. Por ejemplo, los colores, las pieles. Fíjense que hay todo un cambio, una transformación. No sé si es una transformación cultural, pero en principio es una transformación de mercado, donde en los emoticones, en los colores, ya no es la única piel la que está reivindicada, que es la blanca como superior. Eso es una cuestión que nosotros fuimos aprendiendo. Fíjense todos los siglos en términos históricos que nos llevó a comprender que las pieles necesitan ser consideradas como iguales. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿esto funciona así en la sociedad? No. La sociedad sigue distinguiendo por color piel, pero que los estudiantes puedan ser en ese aula pequeña pero revolucionaria, un planteo acerca de por qué llamamos color piel solamente a una piel blanca occidental considerada superior, y entonces eso implica reivindicar muchas pieles que están subalternizadas. Eso es una revolución educativa, a mi entender. Pequeña, pero no por ello menos importante, que es la revolución que ustedes hacen en sus consultorios, en sus intervenciones cotidianas, nosotros desde nuestro lugar como científicos. Sí, me parece que Karina planteó bastante bien las respuestas, ¿no? Nombró los principales referentes teóricos, ¿no? Para el que preguntaba, o la que preguntaba, nosotros trabajamos mucho con Bourdieu, con Elías, Norbert Elias, para pensar la relación entre individuo y sociedad. Eso es muy interesante también para entender cómo una disciplina puede nutrir a la otra, y hablamos de procesos psicosociales, ¿no? De esta idea de que lo que va ocurriendo en el individuo tiene que ver con lo que va ocurriendo en la sociedad, ¿no? Los cambios y los procesos que se van realizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y a lo largo de la historia. Bueno, Bourdieu y toda la idea del cuerpo como signo de distinción, Bourdieu es principal para entender esta noción. Y en relación a las autolesiones específicamente, como planteaba Karina, trabajamos mucho con un autor que se llama Le Breton, que habla justamente de todas estas temáticas y del cuerpo y de distintas cuestiones que nos dan letra también para entender y para pensar estas situaciones que atraviesan los jóvenes. Y básicamente detenerse en la construcción de la mirada. Cuando ustedes hablaban de los docentes, es cómo ayudarlos a construir una mirada democrática sobre los estudiantes, una mirada inclusiva acerca de los estudiantes, intentando desmontar muchos de los mecanismos de reproducción de la matriz racista que hay en nuestra sociedad. Por eso decimos, no solo es el racismo de clase, que es el racismo fundante en nuestras sociedades capitalistas salvajes,
y vaya si no, que ahora los que más mueren son los chicos de sectores populares, porque una de las cosas que nos va a pasar cuando volvamos a las escuelas es que va a haber mucho pupitre vacío, y vamos a tener que elaborar muchos sentimientos de pérdida y muchos sentimientos de muerte. Cuestiones que nosotros venimos pensando en las investigaciones y que ya estaban como para nosotros estructuralmente entramando la vida emotiva de los jóvenes, en nuestro caso estudiantes entrevistados, pero que nos damos cuenta y parece que la sociedad ha advertido que trabajamos y vivimos en una sociedad dividida, ¿no? Y entonces, bueno, pensar ahí, la escuela tiene un lugar central para poder reivindicar la vida de estos jóvenes. Muchos van a venir con procesos de exclusión muy estructural, ya de por sí, digamos, el trabajo es un bien escaso en nuestras sociedades y está distribuido en forma desigual. Todas las desigualdades, también las desigualdades de clase, pero otras desigualdades que se expresan en la escuela se van a ver agudizadas en este tiempo. Y ahí está la promesa de igualdad de la escuela, ¿no? Con una utopía realista, una utopía comprometida, porque creo que todos los que estamos aquí, un día viernes, por Zoom, invitados por la asociación, estamos pensando cómo hacer para ayudar a salir adelante a estos niños, a estas niñas jóvenes, quienes regresen a la escuela, y quienes no regresen a la escuela nosotros también vamos a tener que estar ahí, porque la escuela está por acción u omisión, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nos preguntaban por qué hablo de obligación, es una obligación ética, pero también, digamos, es una obligación en términos de, como el último bastión de lo público es la escuela. Fíjense que un montón de instituciones en este contexto se están disgregando, un montón de espacios sociales. Sin embargo, la escuela está de pie. La escuela funciona como un horizonte de posibilidad. Alguna de estas cosas que estás diciendo, Karina, me hizo recordar una frase de Judith Butler que dice que cualquiera sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Y también quería como traer al debate, recordar, digamos, acompañar a los colegas con que ayer salió un artículo en Página 2, escrito por Sergio Rascobán, que se llama Tiempos raros entre lo social y lo subjetivo, y me parece que por ahí también es un puente para poder pensar la responsabilidad en el trabajo institucional, y cómo hacer para sostener y acercar en estos tiempos en donde la distancia física no obture, ¿no? La búsqueda de nuevas formas. Sobre esto de las nuevas formas, no sé si nuevas o más tradicionales, algunos colegas fueron hablando sobre la importancia de dar lugar a los encuentros cuando la escuela vuelva a ser presencial o presencial online, a los centros de estudiantes, a habilitar nuevos modos de participación, también entre grupos de padres. Me parece un comentario que vale la pena retomar, ¿no? Cómo la escuela, a la vuelta de todos estos días de ausencia física, podría dar un lugar a los papás para seguir reforzando las redes, sobre todo en estos casos de tantos niveles de violencia. Pensaba en esto que traías, Karina, del ausentismo. Ayer una paciente me contaba que su abuela fue a hacer unas compras y entonces alguien la para en la calle. La persona que la paró en la calle era la directora de la escuela a la que va un primo de mi paciente. Pero la directora está preocupada porque ese primo no está yendo a la escuela. Es un niño de 8 años cuya mamá falleció a lo largo de estos 90 días de aislamiento, que su papá decidió que lo críe la abuela paterna, entonces la escuela no tiene, digamos, ningún teléfono, ningún mail, ningún modo de contacto. Por suerte la directora reconoce a la abuela materna, bueno, todo lo que esto genera en las familias, que como un trabajo de otro orden, para ir intercalando, pero me pareció apropiado compartir con ustedes, ¿no? Los directores que ya se van dando cuenta, los docentes que ya se van dando cuenta de las ausencias de estos chicos que por motivos familiares, personales, más agudos, más conflictivos, como puede ser en este caso el fallecimiento
una mamá quedan desconectados, sin ningún tipo de red. Bueno, por eso Pero, quería... digamos, dar cuenta de que a la escuela esas ausencias le importan, que es lo que finalmente decía Ezequiel que reclaman los estudiantes, ¿no? No ser invisibles, digamos, tener alguien que nos está esperando, porque nosotros los estamos esperando. Entonces me parece muy conmovedora lo que contás, Beatriz, porque fíjate que en una de las entrevistas que tomó Ezequiel y en varias de las que tomamos, el tema de la muerte de los seres queridos va a estar muy presente al regreso de la escuela, porque sobre todo para quienes trabajan con sectores populares, pero todas las muertes importan. No es solamente la muerte de un cercano, porque estamos, digamos, en una sociedad donde la muerte está atravesando gran parte de nuestra vida social, y la muerte es lo contracara de la vida. Entonces la pregunta que siempre hay que hacer, como se hacen los jóvenes, es ¿qué vida queremos vivir? ¿Qué vida vamos a construir? ¿Qué sociedad queremos construir? Y me parece que la escuela ahí tiene un lugar central, porque es la única que en este tiempo está estableciendo puentes con todos, con la comunidad educativa y también con las familias. Y digamos, el tiempo escolar es el tiempo que regula gran parte de la experiencia familiar en este tiempo de pandemia. Sí, me parece que justamente es el momento de la escuela para esto, ¿no? También para demostrarle a las familias la importancia de cada una de las familias, ¿no? En las charlas que yo tuve con docentes también planteaban esto, que a pesar de la conectividad, asegurarse de que a todos les llegue la tarea, aunque sea a través de una fotocopia así del bolsón de comida, y en esa tarea también aprovechar para ver cómo está cada familia, o digamos, o llamar por teléfono cuando era la única manera de contactarse, pero digamos, esto tiene que ser también una posibilidad para la escuela de mostrar ese interés que tiene en cada uno de sus estudiantes, y que me parece que lo está haciendo, así que esperemos que, bueno, eso facilite también después la vuelta a clases. Sí, la verdad que tenemos que estar orgullosos de nuestras escuelas y orgullosas, porque a mí me parece que, claro, con toda la complejidad que esto tiene, pero la escuela es la que te está tendiendo puentes con la sociedad. La escuela es la constructora de lazo social en este momento. Claro, sí, no estaría fácil, como decía, pero la escuela es una de las únicas y últimas instituciones de lo público que siempre ha demostrado que finalmente produce lazo social. Nos vamos a recuperar de este trauma, pero nos vamos a recuperar con efectos sobre la estructura social y la estructura emotiva que van a ser, digamos, redoblando la matriz del dolor social, van a ser muy, muy complejos. Y bueno, ahí está la escuela, y va a estar la escuela. Siempre está la escuela. A veces algunos habían decretado el fin de la escuela. Bueno, puede ser que la escuela transforme sus formas, pero no su matriz de promesa de inclusión. Alguna colega nos sitúa en tiempos, nos recuerda que mañana 20 de junio, entonces nos habla de Belgrano, digo, en estas épocas donde a veces perdemos un poco algunos calendarios, y habla de frases de Belgrano, sobre todo de la importancia de fundar escuelas y asistir a las almas. Algunos empiezan a contar de sus propias experiencias, una colega de Rafael Calzada, que cuenta que habla con sus alumnos del secundario y que trabaja todos estos temas de la violencia en sus clases. Me parece que da pie también como para preguntarnos, porque es algo que insiste a lo largo de este encuentro, dónde y cómo retomar con los grupos. Parece que es algo que inquieta bastante. Piden si se podría contar con este video para compartir en las escuelas. El video, entiendo que hace alusión a los flyers que pasaste, Ezequiel. Nos preguntan si vamos a subirlo a las redes. Bueno, esta charla va a estar en 2 o 3 días subida a YouTube. Si entran a la página de la asociación van a encontrar el video.
y entiendo, pido permiso, pero entiendo que van a poder compartir todo lo que está allí y también van a estar allí el trabajo publicado, los flyers, pero piden incesantemente cómo compartir con sus escuelas en donde trabajan todos estos materiales. Tal vez, nosotros tenemos bastante material hecho por nosotros y también sistematizado, así que se los podemos pasar. Hay un video que se llama La discriminación por color piel, que también se los recomiendo, porque a mí me parece que hay muchos estudiantes que están se sintiendo avergonzados de exponerse en público, que, digamos, ha quedado de alguna manera suspendida la posibilidad, por la falta de presencialidad, de poder intervenir sobre las dinámicas grupales. O sea, los que la venían pasando mal, no crean que la están pasando mejor porque están detrás de una cámara. Porque a veces se corona mucho la virtualidad, y a mí me preocupa un poco esto de la coronación de la virtualidad, porque esconde muchas de las prácticas y sentimientos que los estudiantes vienen trayendo. Algunos recién empezaban la escuela primaria, pero otros tienen consolidado una trayectoria escolar y también un lugar en el grupo. Entonces, las dinámicas de estigmatización pueden tomar otras formas, pero se mantienen. Entonces, al respecto, me parece, Karina, que a lo mejor podríamos pensar o dejar planteado que más allá de las singularidades de cada chico, de cada escuela, de cada docente, por ahí también toda esta interrupción de lo presencial afectó distinto de acuerdo al grado o al año en el que los alumnos se encontraban. Por ejemplo, particularmente me doy cuenta entre los pacientes que aquellos que están en las franjas, los que pasaron de la secundaria al CBC, los que pasaron de la primaria a la secundaria, obviamente son los que están como más perdidos y a los que les cuesta más poder integrarse a esta estructura online, ¿no? Creo que en varios países donde ya se ha abierto las puertas de las escuelas presenciales, han jerarquizado el reingreso primero de las juntas, digamos, de primer grado y de séptimo, de primer año y de quinto. Tal vez dejar planteado también aquí que de acuerdo al lugar de cada uno de nosotros en esas instituciones, jerarquizar también los ingresos y las salidas de las instituciones educativas, que de por sí, en líneas generales, frente por lo menos a preadolescentes y adolescentes que venían no pasándola muy bien, son aquellos que a veces hasta se pierden del sistema, ¿no? Mientras que están adentro, segundo, tercero, cuarto año, no es lo mismo a la salida del colegio secundario. Bueno, estas cuestiones por ahí también quería dejar un poco tituladas, por lo menos para retomar en algún momento. Disculpen por la interrupción, los escucho. No, me parece importante esto también, que me parece que los chicos que están terminando los ciclos también están sufriendo mucho, así como los que están empezando. Digo, terminar tu quinto año de esta manera o tu séptimo grado es algo que produce también emocionalmente una revolución, ¿no? Me parece, y por mi experiencia o lo que voy escuchando, también digamos, son franjas o edades donde también está siendo muy difícil este modo de atravesamiento del ciclo lectivo. Después, para abordar estas temáticas, está el espacio digamos, en algún momento preguntaban dónde trabajar estas temáticas en la escuela. Me parece que los espacios para trabajar la ESI plantean toda una idea de un lugar donde trabajar y abordar las temáticas que tienen que ver con el cuerpo de uno y el cuerpo de los otros, y los cuidados que hay que tener. Me parece que esa es una puerta de entrada que, bueno, inclusive la ley plantea que tiene que ser un trabajo transversal, así que, digamos, no hay que esperar un espacio específico para abordarlo, sino que hay que ir abordándolo en las distintas áreas y en las distintas materias, según el grado, la edad de los chicos, el año de secundario, depende del ciclo. Sí, la educación sexual integral tiene todo un eje que es el de valorar la afectividad, expresamente. Entonces, trabajar sobre contenido de educación sexual integral implica abordar la dimensión emocional del orden escolar.
porque el orden escolar se va construyendo, y entonces ahí uno puede realizar intervenciones, no pensar que hay un orden emotivo dado, porque una de las cuestiones que ustedes nos preguntaban por los marcos teóricos, la emotividad se constituye y se transforma. Tenemos que pensar en sociedades en movimiento, en escuelas en movimiento. No es verdad que tenemos que volver a ninguna escuela. Incluso leí ayer un artículo que, digamos, justamente interpelaba la idea de volver a la nueva normalidad. Primero, como si la normalidad que hubiésemos tenido hubiese sido digna de ser retomada, ¿no? O sea, esa normalidad era una normalidad desigual, y básicamente de matriz racista, como mostramos. Entonces yo no quisiera volver a ninguna normalidad. Incluso la ideología de la nueva normalidad hay que cuestionarla. Nosotros tenemos que construir otras prácticas, otra escuela, con, digamos, retomando lo mejor que tiene esta escuela. Estábamos diciendo que hay elementos de la escuela que son como el corazón mismo de la escuela, y yo no estaría tan dispuesta a decir que necesitamos otra escuela. Necesitamos otra sociedad y la escuela va a aportar a esa construcción social. Y digamos, digo esto porque a veces se piensa que tenemos que volver a una nueva normalidad. Bueno, discutir aquí en el campo de lo psicológico y lo educativo, los procesos de normalización, donde gran parte de la sociedad está excluida y tiene un sentimiento de exclusión e inferioridad, no hace falta decirles que no tenemos que normalizar nada. Tenemos que construir puentes de inclusión, de igualdad, un horizonte simbólico de posibilidad para las grandes mayorías. Aparecen dos comentarios que quisiera retomar, nos van quedando unos 10 minutos de encuentro. Por un lado aparece la palabra tristeza, que no habíamos nombrado, aparece ese sentimiento como ¿cómo darle lugar a la tristeza en la escuela? Pregunta alguien, ¿no? Y también alguien comenta, cada vez que digo alguien, quisiera pedir disculpas, pero me es imposible levantar tantos comentarios con nombre, apellido. El alguien es tan poco singular, pero bueno, a veces somos esclavos de nuestras limitaciones. Se pregunta acerca de qué pasa con esos niños que tanto dicen, y eso la verdad que en el consultorio también se escucha bastante, que están disfrutando de la no presencialidad. Por supuesto que en lo singular, por ahí cada caso sería para revisar, pero sí hay muchos chicos y adolescentes que hacen estos comentarios, ¿no? Bueno, yo ni quiero volver a la escuela, yo puedo tomar la clase en pijama, puedo tomar mi leche mientras que estoy conectado. Obvio que queda tapado y no consciente el motivo por el cual, y seguro que la mayoría de estos chicos no son los que más amigos tienen en la escuela, ¿no? Pero bueno, creo que es también un desafío poder retomar todas estas cuestiones. Por un lado, las emociones, del lado de la tristeza, para nominarlas de algún modo, qué lugar vamos a poder otorgarle a todos esos sentimientos que sin lugar a duda va a haber mucha angustia, tristeza, decepción, puentes rotos, ¿no? Y por otro lado, bueno, si podemos pensar hoy algo acerca de los niños que están disfrutando de la no presencialidad. Sí, yo creo que es como vos decís, Beatriz, primero pensar en una red sentimental. O sea, a nosotros nos gusta más hablar de una red de emociones, no hay emociones sueltas, digamos, para decirlo de alguna manera. Hay una trama emocional, por eso hablamos en general de una estructura emotiva situada en una época, en un contexto institucional, en una dinámica grupal, porque uno de los sentimientos que a mí me parece que están prevaleciendo es el sentimiento de soledad. Nosotros somos sujetos gregarios, o sea, y las relaciones de fraternidad y de solidaridad se construyen en un colectivo social, ¿no? Entonces, estas formas de individualismo pueden estar exagerando o exacerbando una sociedad
de mercado también, como hablábamos, bastante que somete a los individuos a verse a sí mismos y poco a los semejantes, o sea, volver a la idea de construir una alteridad con semejantes, un vínculo con los otros, que es lo que da existencia, que es lo que le da sentido a la existencia individual. La existencia colectiva es la que da sentido a la existencia individual, por lo menos en nuestras investigaciones queda claro. Pero además de eso, tiendo a pensar que en esos casos que no quieren ir a la escuela es porque tampoco querían ir antes. Entonces ahí nos hace volver a pensar cómo se construye el trama en la escuela para que ninguno quede afuera y con ese sentimiento de soledad, incluso al interior de los equipos docentes. Es muy posible que algunos docentes tampoco quieran volver a trabajar a su escuela. Entonces pensamos también como parte de este sufrimiento social. El docente también tiene su propia sensibilidad y está comprometido con este dolor social. Forma parte de esta experiencia traumática. Los directivos también, los equipos de orientación también, los psicólogos. Yo me imagino un psicólogo escuchando todo el tiempo estas problemáticas, formando parte de esta experiencia inédita, traumática para todos. Entonces, bueno, va a haber que lograr procesos de a poco, pero sistemáticos, proponiéndoselo, como decían ustedes, es un trabajo a proponérselo, no va a surgir espontáneamente el trabajo con la trama vincular en la escuela. Pero me preguntaría, por eso les digo muchas veces, ver quién está escondido detrás de la cámara. A veces es por un problema de conectividad. Y en general los chicos de sectores populares tienen más probabilidad de tener menos posibilidad de conectividad. Pero muchas veces tiene que ver con el lugar que ocupan en la dinámica grupal, en la institución, cómo hacer para mover esos roles. Cuando yo empecé con dinámica de grupos, porque esta es una asociación específica de esto, en recreación recuerdo que había un psicólogo que era mi director que nos decía, no trabajen sobre la oveja negra, ¿no? Sobre el que está considerado como el caso excepcional. Trabajen sobre las dinámicas grupales, sobre las tramas vinculares, porque hoy estás de un lado y mañana estás del otro. Si hay algo que queda claro en las entrevistas grupales, que el miedo que tienen los estudiantes a ser excluidos los hace producir algunos comportamientos o tener algunas experiencias de violencia. ¿Por qué? Porque el miedo a la exclusión lo tenemos todos. Y el límite entre la inclusión y la exclusión es muy difusa, sobre todo en los grupos escolares, donde hoy podés ser líder y mañana podés ser del grupo de los no valorados. Entonces, ¿cómo hacer para generar procesos de autovalía y valía social donde quepamos todos? Necesitamos una sociedad y una escuela en donde todos tengamos un lugar. Ezequiel, ¿querés agregar algo? Difícil. Me parece que Karina fue muy clara, pero sí creo que en relación a lo de la tristeza, ¿no? Me parece que es importantísimo incluir a la tristeza también en la escuela. Digo, es enseñar a tramitar una tristeza o compartir tristeza, digamos, o pensar en relación a la tristeza, brindar un espacio donde los jóvenes puedan expresar que están tristes también. No todo es alegría. Me parece que en la escuela también hay que darle lugar a este tipo de emociones, como la tristeza, el sufrimiento, el dolor, para ayudar a la tramitación de los mismos, ¿no? Por supuesto, entendiendo los límites de la docencia y de una clase, ¿no? No estoy hablando de hacer terapia con los alumnos, ¿no? Para nada. Pero sí de abrirle la puerta a otras emociones que a veces, digo, quedan relegadas de las planificaciones o del espacio escolar en relación a lo que se quiere buscar y trabajar con los estudiantes. Nada, me venía eso a la mente. Después, bueno, me parece que el resto lo respondió Karina muy bien. Pero además porque las cuestiones son proyectivas, como son del orden de lo simbólico, cuando nos preguntaban ustedes cómo hacer con las narrativas del sufrimiento o con la elaboración de ciertas emociones que están cargadas de dolor social, bueno, básicamente los docentes tienen mucho de las herramientas, quizás algunos son más o menos conscientes, como los cuentos, que son proyectivos básicamente. Estaba revisando una serie de cuentos infantiles que tienen que ver con los miedos, el canal Encuentro tiene mucha batería, digamos, de producción
sobre programas como Vivir Juntos, de convivencia en la escuela, y esto permite no tanto hablar de mi sufrimiento, sino la posibilidad de sufrimiento que está proyectado en un otro. Vieron que a mí me gusta mucho lo que hacen los maestros de hablar de un otro, para que cada uno haga un proceso autorreflexivo y después una reflexión y digamos un procesamiento, una elaboración colectiva. Todo lo que tiene que ver con materiales proyectivos, que son materiales pedagógicos, cuentos, relatos, cuaderno de emociones, registros, documentación, audios. Ahora hay muchas imágenes, audios, videos, documentales que pueden ayudarnos cuando regresemos a sistematizar un poco esa cuestión de las emociones. No estamos tan acostumbrados a trabajar con el registro y la elaboración como parte de los contenidos escolares. Yo creo que vamos a tener que tomarlo en serio ahora, porque los pibes van a haber venido, y nosotros también, con una experiencia de trauma social. Por eso decía que me gusta la idea de recorrer algunos elementos de la pedagogía del trauma y también de la pedagogía de la ternura y del cuidado. Para tomar las emociones en vivo y en directo, la gente sigue agradeciendo, les agradece muchísimo sus ponencias, agradece este espacio, el espacio para pensar, para reflexionar, para irse con dudas, con nuevas preguntas, con algunos materiales para poder consultar, para poder retrabajar en lo personal. Un gusto enorme, Karina, Ezequiel, de haber compartido este rato, de este reencuentro. Karina, de tantos años, de haber sido aquellas jóvenes que lideramos y conocimos el sufrimiento, Ezequiel, de los niños que no se adaptaban a los grupos de instituciones socioeducativas. Hubo hoy acá muchos que no, de los participantes que no pertenecen a la red formal, sino que también pertenecen a instituciones educativas no formales, que también hicieron varios comentarios que después vamos a poder seguir levantando en el chat. Nuevamente, gracias a todos por haber participado, por enriquecer estos espacios de pensamiento, de encuentro, de diferentes disciplinas, de diferentes abordajes, de distintas prácticas con las que cada uno de nosotros en el día a día nutre y se nutre. A todos los queremos invitar desde la Comisión Científica de la Asociación, a nuestras próximas actividades. El próximo viernes vamos a contar con Diego Sturlak, que nos va a hablar sobre la interrupción, filosofía y política en tiempos de pandemia. Y el primer viernes de julio vamos a tener a Daniela Ruiz y a Martín Boy hablando sobre perspectiva de identidad de género, un camino en construcción. Buena jornada para el resto del día, buen día de la bandera para todos, que transitemos cuidándonos el resto de estos días que nos esperan de aislamiento social, y vuelvo a repetir que para todos y todas los que quieran levantar esta charla, escucharla de nuevo, va a estar en YouTube dentro de 2 o 3 días, entrando a la página de la asociación. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias, Ezequiel, Muchas gracias a ustedes. Haber estado coordinándolos.